Pablo lo explica bien en Romanos 7:15. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Si preguntamos a nuestros amigos cristianos por qué van tanto a consejería, ¿por qué los cristianos van tanto a consejería? Creo que no hay un pueblo que vaya más a consejería que los cristianos. Que ore por mí, pastor, que estoy en fracaso financiero, que mi esposo está tomando otra vez, que mi esposa me engañó con otro, que tengo un problema, que no puedo experimentar libertad, paz y gozo, y estamos constantemente como ovejitas detrás del pastor. Por favor, solucióneme el problema, solucióneme el problema, solucióneme el problema. ¿Por qué? Estamos constantemente allí llorando y llorando y llorando por problemas. Pero, y estos problemas van desde el esposo hasta una adicción o hasta problemas serios de salud, enfermedades, cosas súper profundas. Pero lo que parece ser el problema, un esposo borracho, una hija descarriada, un hijo enfermo, etc., ese no es el problema. Ese no es el problema. Eso es apenas un síntoma del problema. Un predicador lo describe de esta manera para que vayamos entendiendo qué es la carne y para que vayamos profundizando más. Él lo describe de esta manera. Entonces, el problema no es que tengamos un hijo adicto o que tengamos una hija enferma o que tengamos un esposo infiel. Ese no es el problema. El problema lo describe así un predicador. Tu problema es que no sabes cuál es tu problema. Tú piensas que tu problema es tu problema, pero tu problema es que no es el problema. Tu problema no es el problema y ese es el principal problema. ¿Me entendieron? Yo lo entendí. Sí. Así como digo una cosa, digo otra. Tu problema es que tú no sabes cuál es tu problema. Tú piensas que tu problema es tu problema. Tu problema no es el problema. Y ese es el principal problema. Ahora, por ejemplo, ruina financiera. La ruina financiera no es mi problema. Yo pienso que la ruina financiera es mi problema, pero la ruina financiera no es mi problema. Mi problema, la ruina financiera no es mi problema y ese es el principal problema. ¿Sí? ¿Más? Más o menos no me entendieron. Y lo que pasa es que estamos enfocados en pensar que las consecuencias o lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo es el problema. Por ejemplo, lo que hablábamos esta mañana, ¿no? El pastor, todo disimulado. Es que Marisol tiene 38 años y es soltera. Aquí hay un montón de solteras. Y yo, si nadie se dio cuenta que les está echando vaina. El problema no es la soltería. Ese no es el problema. Yo por mucho tiempo pude pensar que estar soltera era un problema. ¿Sí? Pero ese no es el problema. ¿Ah? Ese no es el problema. Yo pienso, por ejemplo, que ser soltera es un problema. Mi problema no es el problema, es una distracción para no ir al fondo de lo que realmente es el problema. Hay algo de fondo que produce algo que yo le llamo problema, pero en el fondo hay algo superior. ¿Cuál es el problema? El problema es que la vida cristiana es imposible de vivir. ¿Sí? Ya hemos visto durante todo el día que la vida cristiana, ¿quién la vive? ¿Quién? ¿Quién vive la vida de Cristo? Cristo. Cristo mismo en nosotros. Cristo. Pues yo no la puedo vivir. Cristo la produce en mí. La vida de Cristo, la vida de Cristo. La vida cristiana no es difícil de vivir, no es ni siquiera un poquito difícil, es imposible, solo la vida de Cristo. Y habiendo entendido esto, podemos reconocer que nos la hemos pasado toda la vida tratando, aún siendo cristianos, nos la hemos pasado toda la vida tratando de encontrar solución y respuesta en nuestros propios recursos, en lugar de permitir que Cristo viva su vida. Hemos establecido nuestras propias maneras de vivir y eso está clarísimo, que cuando uno conversa con alguien, lo que está bien para mí está terrible para ti. Entonces, ¿quién es el que está estableciendo estándares? Pues yo, no la otra persona. Maneras que no son fáciles de cambiar y que de alguna manera han sido las que suplen nuestras necesidades. Entonces, es muy difícil tratar con la carne.
porque muchas veces no nos damos cuenta que es la carne. Es muy difícil tratar con la carne porque como es la manera como es sobrevivido, la carne es la manera como es sobrevivido ante las diferentes circunstancias de la vida. Entonces parece muy buena, ¿cierto? Me ha ayudado, por ejemplo, un niño que desde pequeñito tenía cierta dificultad para hablar, entonces en el colegio le hacían bullying todo el tiempo, matoneo, ¿cierto? Y lo trataban mal, bobo, eres un bobo, creció tratando de desempeñarse mejor para no dejar que sus amigos le molestaran. Entonces toda la vida desarrolló un patrón de conducta que lo llevara a sobrevivir, que lo ayudara a sobrevivir. O una niña que toda la vida fue tratada de fea, que hace toda su vida, se esfuerza por ser linda, porque la miren, por ser y crece, o se esfuerza, por ejemplo, por ser inteligente. Todo el mundo me ha dicho que soy fea, pues me voy a esforzar por el otro lado, voy a ser inteligente para sobrevivir. Eso es la carne. Eso es la carne. ¿Sí? Eso es. Y la carne puede lucir muy piadosa y muy buena. Por ejemplo, me he refugiado toda la vida en ser una buena cristiana. Por ejemplo, les voy a contar una infidencia, una confidencia, algo personal, y es que pues yo me he guardado para el Señor desde pequeñita, para mi esposo. Pero la decisión la tomé mucho antes de ser cristiana porque así me formó mi abuelita y porque me pareció interesante. Cuando cumplí 15 años empecé a ver a mis amigas sufriendo y llorando y yo de tan bobas y gente adulta conversando, uy no, fulano, sultano, uy, pero me quedé con el peor. Y yo dije, yo no voy a ponerme a comparar con nadie, voy a quedarme con uno solo y ya. En ningún momento fue una decisión basada en Cristo me iluminó para guardarme, ¿no? Fue mi decisión. Cuando me volví cristiana, pues esa idea se reforzó. Entonces después yo viví basada como soy santa, soy tan santa, es que soy tan pura, es que nadie es como yo. Entonces veía a mis amigas que no eran tan santas y estaban en la iglesia y se casaban y tremendas vidas, pero yo que soy tan buena, ¿por qué tú no eres tan bueno conmigo? Que era mi patrón de conducta en lo que había basado una identidad para aceptar, para recibir la aceptación de Dios, pensando que no, pues tan santa. ¿Ven? Puede lucir muy piadosa y muy buena. Estas maneras de vivir que hemos aprendido constituyen la carne. La carne es la principal manera, la principal barrera que impide que Cristo se manifieste a través de nosotros. La carne no quiere que nosotros experimentemos la vida de Cristo. La carne es rebelde, pero también es llorona. A la carne no le gusta ser tratada, a la carne no le gusta. O sea, cuando viene un tiempo de quebrantamiento, a la carne no le gusta padecer dolor porque no, es entre menos dolor mejor. La carne no quiere ir a la cruz. La carne no quiere ir a la cruz. Y la carne, para nosotros es buena. Si no la identificamos, podríamos decir, no, es buena. La carne es buena porque me ha ayudado a sobrevivir. Me ha ayudado a sobrevivir ante tantas luchas, ante tantas batallas. Y me ha ayudado a suplir las necesidades que tengo. ¿Cuáles necesidades? Valor, aceptación e identidad, que son necesidades válidas que Dios me dio. Desde antes de la caída, Adán y Eva tenían esas necesidades. Valor, aceptación y amor, eso ya lo tenían. Todo lo tenemos. Pero la carne ha intentado de diferentes maneras suplirlas, llenarlas. Y para entender qué es la carne, primero analicemos pues de dónde viene. Absolutamente todas las personas del planeta, todas, tienen un patrón de conducta basado en la carne. Nacimos con la necesidad de ser aceptados y de allí se desprende que necesitemos tener valor y significado. Entonces, todos vinimos a la tierra sin tener una relación con Dios. Sin embargo, esas necesidades no se han ido. Eso sigue ahí. Eso sigue ahí. Valor, aceptación e identidad. Valor, aceptación e identidad. Y la carne nos ha llevado a buscarlos en lugares equivocados, en donde no los vamos a encontrar. Y al ser incapaces de relacionarnos con Dios como la única persona que suple las necesidades, empezamos a buscar suplirlas de cualquier manera. Cada uno a su manera. Cada uno a su manera. Con nuestros propios recursos, en nuestra propia fuerza y sabiduría. Eso es lo que hace andar al mundo. Eso es lo que hace andar al mundo.
eso es así. Y no necesariamente uno va a encontrar a la gente con la carne alborotada en un burdel, en un bar, no. En las iglesias, en las reuniones familiares, en los negocios, en las relaciones, todos manifestamos nuestra carne. ¿Sí? Todos. Y ya hemos entendido que no tiene, sí tiene obviamente que ver, el trabajo de la carne son orgías, celos, contiendas, peleas, pero en realidad la carne como tal es un sistema de vivir para satisfacer nuestras necesidades. La manera como cada uno trata de suplir sus necesidades básicas es tu forma personal, particular, de buscar valor, aceptación e identidad. ¿Cuántos de nosotros no queremos sentirnos bien con nosotros mismos y sentirnos amados por los demás? Todos queremos ser aceptados, todos queremos encajar, todos queremos ser amados, todos queremos tener un lugar. Para mí es muy difícil, por ejemplo, como tengo relación con muchos pastores y amigos, pastores amigos, me buscan mucho y hay un pastor muy especial que me pidió que le consiguiera un lugar para hacer unas reuniones en Bogotá. Entonces yo le pedí el favor al pastor de la iglesia donde voy ahora, le dije, préstanos el local para los jueves, no sé qué. Y cada vez que llega este grupo de gente, a pesar que el pastor y su esposa son muy amorosos conmigo, la congregación no. Entonces ellos llegan y hacen sus grupitos aparte y se ponen a hablar y yo sigo sintiéndome como en una época cuando empecé a ser cristiana, y que la gente hace sus corrillos y uno se siente todo, y yo me siento así todavía con ellos y rápido digo, necesito aceptación, necesito valor, necesito aceptación y necesito valor. ¿Por qué me agrede que esta gente no me mire? Me hacen sentir invisible, ¿sí? Y de esas maneras miro, pero ¿por qué? Porque me gusta ser amigable y me gusta ser aceptada y valorada. ¿Por qué? Y yo le pregunto al Señor, ¿qué estás trabajando en mí a través del comportamiento de ellos? Que no es que ellos sean pues malos y eso que son cristianos, ¿cómo serán si no lo fueran? Pero todos queremos sentirnos especiales y valorados, y mientras haya gente hay muchas maneras de alcanzar eso. Y eso, la carne es lo que conduce al ejecutivo de una empresa a ser súper victorioso, a alcanzar estándares, a alcanzar normas, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, el hijo de un militar bien disciplinado, riguroso, que le exigía, tú nunca das la talla, levántate temprano, ¿qué hubo? No vas a alcanzarlo nunca. Va a ser un niño que va a crecer pensando que necesita cumplir estándares, normas, leyes, conductas para alcanzar ideales. Es también lo que mueve a la persona que trata de salvar ballenas, a la persona que cuida el medio ambiente, a la mujer que hace de todo para mantener a su pareja al lado. Eso es la carne. Ese es el sistema. Es el lugar. Esa es la principal característica de la carne en toda situación. El control. Ya sea el control a través del servicio. Hace cosas, hace todo para que se termine realizando como ella o él se siente bien. Así es. Como él o ella quería que fuera. Sí, y puede ser una persona súper buena. Por ejemplo, esta mañana al mediodía en el almuerzo yo les decía, claro, como yo estaba haciendo curso para María Auxiliadora y como yo soy más buena que Jesús, es buenísima, muy buena persona, entonces me tienen que amar porque es que yo soy muy buena. Que era un patrón de conducta de la carne para ganar aceptación. Mírenme, yo soy súper buena, soy súper linda, soy tan noble, soy tan juiciosa es aplicada, como de la casa, ¿sí? Es eso, la principal característica de una persona, por ejemplo, que siempre está sirviendo. Una persona que a donde llega, no, yo lavo la loza, no, yo levanto el desorden, no, yo lavo, ay, tan linda, necesita aceptación, necesita valor y necesita identidad. Y si se queda quietica, se siente terrible. Por ejemplo, siguiendo con el tema de la soltería, en mi familia, por parte de mi mamá, somos como 40 y pucho de nietos, y de esos 40 y pucho, solo 3 son hombres. Bueno, 6, pero otros no están muy cerca de nosotros, entonces, y yo soy de las mayores, está mi hermana, después sigo yo, y después todo el resto, y la menor debe tener ahorita 20 y algo de años, tal vez 23, y todas están casadas, y tienen hijos.
menos yo. Entonces cada vez que había un matrimonio o algo, ¡ay, Marisol, que sea la maestra de ceremonias! Sí, el micrófono. Denme el micrófono para esconder que me siento sola, que todas están casadas con sus parejas y yo no, entonces denme el micrófono para payasear. Y la pareja de allá, y entonces el novio y la novia, ya, jaja. Todo el mundo, ¡ay, tan divertida Marisol! Tan divertida, tan payasa, ¿no? Ustedes por fuera, todavía de la risa, y por dentro, no quiero que se entere que es lo que estoy sintiéndome lo peor. Porque todos casados y con hijos, y yo, ¿quién? ¿Y yo para cuándo, Señor? Siempre rogando al Señor, por favor, que no vaya a llegar el día que todas se casen y yo no. Ya llegó. Ya todas, en mayo se casa la que faltaba. Cuando el Señor me empieza a revelar eso, me empieza a mostrarnos que tú has sido como esa personalidad de payaso, como son típicamente los payasos, por fuera, ay, haciendo reír a todo el mundo, pero por dentro la melancolía y la tristeza y la soledad y terrible. Cuando Dios me empieza a revelar eso, mira, es que tú te has visto así toda la vida. Oye, sí, y tú te has escondido detrás del micrófono todo el tiempo para estar payaseando, como cuando lo hacía antes de ser cristiana con el licor. ¿Para qué? Para ser aceptada y valorada y tener un lugar. Ay, Señor, yo no me voy a... Ahora me invitan a fiestas así, ay, Marisol, toma el micrófono. No, déjate aquí sentadita, quietica. Pero si tú siempre, pero ya no. Ya. Y a veces sí lo puedo hacer y me parece delicioso, pero yo misma tomo la iniciativa, ay, yo te hago las dinámicas, o yo te sirvo de maestra de ceremonia en la boda, no sé qué, pero ya no estoy buscando valor y aceptación allí, porque ya entendí cuál es mi identidad en Cristo, casada, soltera, con una pierna, sin una pierna, Cristo en mí es mi suficiencia, Cristo en mí es suficiente. Y hay áreas en la vida donde yo digo, no, hay cosas que todavía no me siento suficiente. Señor, que no me han revelado de mi carne, porque yo quiero que me reveles tu paternidad. Cuando... Es tremendo y probablemente aquí, pues yo vine a darles, como dije esta mañana, un montón de charlas que es información, que les va a llegar así como agua a torrentes y van a quedar como, ¿qué de todo esto me sirve? ¿Qué me queda? Pero lo más importante es que nos podamos rendir al Señor y decir, Señor, pues aquí está mi vida para que trabajes en ella. Aquí está mi vida. Obviamente no, con 5 charlas no se les va a solucionar la vida. Más bien de pronto puedan empezar a tener problemas porque empieza a revelarse la carne y es un proceso doloroso. Porque la carne es rebeldísima, a ella no le gusta sufrir, y como hemos dependido de ella por años y años y años. Por ejemplo, en mi caso, yo les dije que soy la de la mitad de 3 hermanos, y mi hermana mayor nació prematura, nació como con menos de 7 meses de gestación, entonces toda la vida súper enferma, toda la vida, además nació súper bonita. Después nací yo y al parecer muy fuerte, grandotota, más gordita. Hoy en día no se nota la diferencia entre las dos, parecemos como contemporáneas y tal, pero en esa época pues, y mi mamá dice que ella nunca se preocupaba por mí porque yo nunca me quejaba de nada, y mi hermano menor lo mismo, súper enfermito, todo el tiempo en la clínica, y a mí nunca me llevaban a la clínica, entonces yo crecí creyendo que yo no era importante en mi casa, porque a mis hermanos les ponían demasiada atención. Y a mí no, porque hoy lo entiendo. Después de escuchar a mi mamá entiendo, no, es que ella está sana, está perfecta. Y lo que yo entendía era, mis hermanos son importantes y yo no. Luego tengo que hacer algo para ser muy importante. Y mi hermana era muy juiciosa y mi hermano súper inteligente. Entonces, claro, a mi hermana le iba súper bien en todo lo del colegio y a mi hermano también no estudiaba ni nada y le iba súper bien. Y yo era como la brutita de la casa. Y siempre los primos y los vecinos de, bruta, boba, no sé qué, y crecí creyendo eso. Entonces mi carne se desarrolló volviéndome súper estudiosa. Entonces en mi casa yo soy la que más he estudiado, he estado, mejor dicho, el colegio, la universidad, el grado, el posgrado, la certificación de una cosa, curso de no sé qué, curso de no sé, allá estaba yo. Llenemos la pared de títulos porque tengo que ganarme la aceptación y el valor de alguna manera. Entonces, así fue como se desarrolló. Es una de las maneras, una de las máscaras que desarrollé para ser amada y aceptada. Y eso es la carne, ¿sí? Y todo el mundo tiene carne.
y es el lugar donde hemos estado buscando identidad. El otro día estaba escuchando una entrevista a una de estas animalistas. Hoy en día está muy de moda cuidar a los animales más que cualquier cosa. O los perritos, salvemos a las ballenas, no, los gatitos, y la gente ahora ama más los animales que a las personas. Entonces estaba entrevistando a una señora que cría gatos y ella decía, es que los gatos son mi vida, es que yo amo los gatos, es que yo amo los gatos. Y si usted quiere saber cuál es la vida de una persona, si quiere saber cuál es la carne de una persona, escúchelo hablar. No, es que mi familia es mi vida. No, es que yo hago lo que sea porque mi esposo esté súper bien, porque mis hijos estén súper bien. Entonces, ¿qué es tu vida? No, es que mi trabajo es mi vida. Es que yo no descanso porque tengo que sacar adelante mi trabajo y esa es mi vida. Es que mi estudio es mi vida. Entonces cada uno pregúntese, ¿cuál es mi vida? No, es que el fútbol es mi vida, definitivamente. Mi vida, en teoría, es Cristo, ¿no? Mi vida debe ser Cristo, pero tranquilos que Él mismo se va a encargar de hacer que eso sea realidad. No hay una fórmula de parte nuestra para que, oh Señor, ¿y ahora yo qué hago para que me revele la carne? Tranquilos, Él se va a encargar. Sencillamente disposición. Señor, muéstrame de qué he estado dependiendo, Por ejemplo, mire, la carne fue desarrollada para suplir necesidades, para llenar vacíos. Y la carne está alimentada por los mensajes que recibimos. ¿Qué mensajes recibí desde niño? ¿Qué mensajes he recibido? Mientras iba creciendo, ¿qué mensajes recibí? De mis padres, de mis maestros, de mis hermanos mayores, de la gente mayor. Los mensajes en el medio ambiente que vivimos ayudaron a moldear esa imagen. Y solamente un trabajo de Dios, solamente la obra del Espíritu Santo va a revelarte la carne. Por ejemplo, mi testimonio, que yo le decía al pastor, creo que usted lo mencionó esta mañana, que yo no había enterrado a mi papá murió hace 13 años, y fue una relación a la que le invertí tiempo, todo el tiempo. Mi papá era mi vida, desde los 0 hasta los 18 años, a los 18 años conocí a Cristo, y ya mi papá se volvió un fracaso. Mi papá no era chévere, mi papá era un borracho fracasado, porque como ya no tenía, mis borracheras eran con él, no eran con mis amigos, yo nunca tuve amigos de mi edad, eran mi papá y sus amigos, o mi papá y mis tíos, y la niña pequeñita tomando whisky, jugando cartas y hablando de política y de deportes, para ser aceptada. Yo no sabía. Y un día, en una mentoría con mi mentora, pues espiritual, estábamos orando y tal, y ella empezó a hacerme preguntas. Y el Señor me llevó a un punto que si no es Dios el que lo hace, yo jamás me entero de eso. Él me llevó al punto en donde yo estaba en el vientre de mi mamá, en el momento en que fui gestada. Mis papás no querían tener hijos, querían ser eternamente novios y se casaron para no tener hijos, pero quedaron embarazados de mi hermana y dijeron no más hijos. Y mi hermana ya estaba grandecita, tenía como 5 años, y mi mami, yo quiero tener otro hijo. Y mi papá le dijo, no, sí, porfa. Una niña para que juegue con Adriana, se llama mi hermana, una niña para que juegue con Adriana, porque pobrecita solita. Y mi papá dijo no rotundamente. Mi mamá se hizo la loquita y dejó de planificar y quedó embarazada. Y en ese momento, cuando mi mamá le contó a mi papá estoy embarazada, mi papá se sintió frustrado, se sintió abusado, sintió que había perdido su hombría y rechazó inmediatamente al bebé. Entonces ese rechazo que yo recibí en el vientre en ese momento, ahí empezó todo. Yo que iba a saber esto. Cuando nací, mi papá me amó sobre todas las cosas. Y yo era la consentida en la casa, yo era el centro de la vida de mi papá. Yo no me sentía la consentida para mi mamá y en relación con mis hermanos no. Me sentía más bien la rara, la diferente, yo fui diferente. Toda la vida fue como ese sentido de diferencia, pero me sentía tan aceptada por mi papá que éramos un y uno. Entonces, para mí, yo le venía contando ayer o esta mañana, o en el almuerzo, les dije que mi papá era mudo, que no hablaba, y que yo sacaba cualquier excusa para hacerlo hablar. Y lo máximo que decía era, ay, tan bonito, mamita, cada por ahí 15 días, y con eso me llenaba el tanque emocional. Entonces,
las cosas cambiaron. Él me rechazó en el vientre, pero cuando nací, él, mejor dicho, su hija consentida, su preferida, todo. Pero al ir creciendo, yo no me había dado cuenta de eso. Cero. Pues yo empecé a tener, obviamente siempre he sido muy, ¿cómo se dice? Como aplicada, ¿cómo se dice acá? Alguien juicioso, de la casa, alguien de la casa, no sé qué. Juicioso, ¿ya? Pero necesitaba amor y aceptación. Así es que supuestamente Dios me había revelado, tal misionero de no sé qué, con ese te vas a casar y van a recorrer las naciones. No era, pum, herida emocional. Luego con el otro, pum, no era herida emocional. Luego otro, y novio tras novio buscando aceptación y valor, y ninguno era. Hasta que el Señor me revela eso. Es que fuiste rechazada en el vientre por tu papá y has buscado valor y aceptación de los hombres. Y típicamente buscas hombres parecidos a tu papá por eso. O sea, eso no lo revela que yo con mi comportamiento. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque no es algo que tú te esfuerces por hacer, es algo que Dios te va a revelar. Dios te va a revelar tu carne. Entonces ahí, ¿qué pasó? Que yo veía a Dios como veía a mi papá. Una persona distante, una persona muda, una persona que me podían hacer lo que fuera y yo estaba ahí mirando pero calladito, porque así fue mi crecimiento. Mi hermano me daba unas muendas, me pegaba horrible, me dejaba las piernas negras y papi, Pedro me pegó, mira cómo me dejó. Y nunca me defendía, nunca hacía nada. Yo crecí creyendo que Dios era así. Luego creé una estructura para defenderme ante la vida, de ser súper, desarrollé una personalidad muy influyente, buena gente, para encajar. Entonces está la persona que se vuelve mandona y no sé qué, tengo que encajar. O está la persona que se vuelve súper sumisa y accesible a todos y súper buena gente y tan amorosa, para encajar, para recibir amor y aceptación. Es la carne, no es la vida de Cristo. O la persona que sirve en la iglesia todo el día. Miren, yo estaba en el grupo de señoras, en el grupo de niños, cantaba en la alabanza, tenía grupo de jóvenes en la universidad, enseñaba, predicaba, mejor dicho, actor, pastor y cantante. Pero así, para encajar, para buscar aceptación. ¿Y era algo que Dios me estaba demandando? No. Y la verdad es que un no cristiano, la única opción que tiene es andar en su carne. Pero nosotros tenemos la vida de Cristo. Tenemos la vida de Cristo. Un no cristiano puede vivir en sus propios recursos, pero nosotros no. Lo que pasa es que desafortunadamente pues no hemos aprendido a tomar de la fuente. No hemos aprendido y no hemos permitido que Él sea nuestra vida. Ya hemos dicho una y otra vez que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en carne es más el trabajo de la carne, son iras, celos, peleas, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, borracheras, orgías, Eso ya lo hemos dicho. Pero quiero que miremos la definición de Pablo en Filipenses 3, del 3 al 6. Filipenses 3. Del 3 al 6. Dice Pablo, Filipenses 3, del 3 al 6, dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué dice el siguiente versículo, el 7? Más todo eso lo tengo por basura por amor de Cristo Jesús. ¿Ese es el que sigue? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Pérdida. Pero ¿cuántas cosas eran ganancia? Si ven la carne de Pablo, Pablo está diciendo, nosotros los de la circuncisión, son, o sea, los que servimos en el Espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne, aunque yo sí tengo de qué gloriarme en la carne. Soy lo máximo. Pablo está diciendo ahí, en mi carne yo tengo de qué gloriarme, porque soy lo máximo. Si alguno piensa de qué confiar, yo más. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en su carne, pues yo más. A mí me circuncidaron al 8º día. Soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, no tengo tacha, soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Está diciendo Pablo, mi carne es intachable. Si tú quieres confiar en tu carne, confía, pero mi carne es mejor que la tuya. El tipo estaba, mejor dicho, volado. Yo creo que si Pablo estuviera vivo ahorita sería algo así como el presidente de la República, pues una eminencia, una persona increíble, un tipo que lograba lo que se proponía. Decía, voy a hacer algo y lo lograba, pero excelente, perfecto, lo hacía perfecto. Sin embargo dice, pero cuantas cosas tenía como ganancia, las tengo como pérdida, las estimo como basura por amor a Cristo Jesús. O sea que soy lo máximo, basura, por amor a Cristo Jesús. Ahí está la radiografía. Luego el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Wow. Eso le habla a alguien. Dice el 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, y a ver semejante a él en su vida. Él lo estimó por perdido, o sea, él le fue revelada su carne y dijo, estoy dependiendo de esto y no de Cristo. Hay un señor que predica muy bien este tema que se llama Bill Hillham. Él tiene un ministerio que se llama, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, por si lo quieren googlear e investigar, y él describe la carne de esta manera. Carne se refiere a las antiguas maneras o a los antiguos patrones con los que has intentado tener todas tus necesidades satisfechas a través de las antiguas maneras y los antiguos patrones aún están allí. Eso está ahí todavía. Crecimos con eso. Como les iba contando en mi testimonio, pues así me criaron. Es la programación que tengo. Y una programación vieja. Y les quiero confesar algo súper lindo que después de un proceso largo del año pasado yo vine a entender. Sí, yo nací en este cuerpecito, Barrera, Salamanca, pero yo no soy de esa familia. No con desprecio, porque yo amo a mi familia y me gozo en mi familia, es muy divertido estar con ellos, es bonito. Pero pude entender, Dios es mi papá. Mi papá no era Pedro Barrera, mi papá es Dios. Y eso solamente lo revela Él. Solamente lo revela Él. Después de revelar la carne, en qué he confiado, qué tendencias tengo para satisfacer mis necesidades. La carne son todos los patrones de conducta que he desarrollado para suplir mis necesidades. Es lo mismo que la vida del yo. La Biblia lo llama también la vida del yo, pues el enfoque en mí mismo. Les voy a leer algo. El doctor Charles Salomon, que también si lo quieren investigar, es una persona que ha escrito mucho acerca del intercambio de vida y acerca de la vida de Cristo en mí. Charles Salomon dice en un escrito, el problema actual no, esto es de siempre, pero él dice así, el problema actual es que estamos viviendo con nuestros propios recursos en lugar de los recursos de Cristo. Esto es lo que significa la vida centrada en mí mismo o la vida de la carne. Hay un escritor famoso que se llama Neil Anderson, ¿lo han leído? Neil Anderson describe la carne como independencia adquirida. Dice, tú trajiste a tu compromiso cristiano una mentalidad y un estilo de vida que se desarrollaron separados de Dios y centrados en ti mismo. Por supuesto, tú naciste físicamente vivo pero espiritualmente muerto.
tú no tenías ni la presencia de Dios ni el conocimiento de las formas de Dios para vivir, así que aprendiste a vivir tu vida independiente de Dios. Es esa independencia aprendida lo que hace que a la carne hostile ante Dios. ¿Sí? En realidad la carne es la manera de autoservirse y autojustificarse. ¿Sí? Son mecanismos de defensa. La carne son puros mecanismos de defensa. Y acordémonos que la palabra dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne pues no pueden agradar a Dios. La carne es difícil de tratar. La carne es difícil de tratar porque pues han sido técnicas y patrones de conducta que me han ayudado a sobrevivir. O sea, yo he sobrevivido gracias a mi carne. Todos hemos sobrevivido gracias a la carne. Todos nosotros. Entonces imagínense dejar esos patrones de lado. Fuerte. Difícil. Hay que morir. No hay de otra. Y es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana, ¿sí? Lo que usted estaba preguntando ahorita al final de la anterior sesión. Entonces, ¿por qué la persona sigue allí pecando? ¿Y por qué esto y lo otro? Y se autocondena. Porque estamos enfocados aún en la vida de la carne y en la vida del yo. ¿Sí? Y hay que morir. Eso, bueno, ya lo vamos a ver. La carne nos ayuda a lidiar con la vida, a tratar con nuestros problemas, a lograr objetivos, a tener éxito, a relacionarnos con otros, aún a huir de situaciones intolerables. Y nuestra identidad es como esto, yo creo que es como esto, es como una cáscara de huevo, ¿sí? Nuestra identidad, que es la verdad de quién soy en Cristo, están aprisionados en los patrones de conducta de la carne. No quieren dejar salir la verdad de Dios. Entonces cuando esta verdad empieza a querer salir, la carne es a no dejar. No, es que me duele, yo no puedo rendir esto porque me duele, porque no. Esto, bueno, Señor, esto sí, pero esto no. Y no lo permito. Entonces es como si estuviera nuestra identidad presa en los patrones de la carne. Por ejemplo, ustedes no se han dado cuenta que cuando uno le dice a alguien, mira, deja esa conducta, que eso te destruye. Yo conozco algunos cristianos que aún toman y hacen algunas cosas que son, pues uno dice, un cristiano tomando, tú sabes que eso te hace daño, no lo hagas, que eso te hace daño. ¿Usted cree que esa persona no sabe que el trago le hace daño? Obvio que sabe, pero no puede, porque eso le ha representado valor y aceptación. Exacto. El alcohol hace algo por esa persona. Le ayuda a encontrar vida y le ayuda a encontrar identidad. Y también le ayuda a escapar. Entonces, por ejemplo, uno le puede decir a una persona, hacer técnicas para mejorar la timidez. Ve a tal curso, haz tal otra. Y la verdad es que el planeta Tierra se mueve gracias a técnicas de mejoramiento y todo el tiempo estamos en técnicas de mejoramiento y técnicas de mejoramiento. Pero ¿quién cambia? Nadie. Si el ser humano cambiara a punta de cursos de autoayuda y a punta de técnicas de liderazgo y de no sé qué, pues todos ya hubiéramos cambiado. La verdad es que uno no cambia así. Yo voy a cambiar por el autocontrol, que pienses lo bueno, que pienses lo honesto, vamos a disciplinar la mente, vamos. Si uno cambiara a punta de autoesfuerzo, pues todos hubiéramos cambiado. Cada uno tiene una batalla allá adentro que libra, ¿sí? Y la característica primordial de la carne, que usted lo dijo, es el control, no solamente de la mujer que quiere retener a su esposo a punta de técnicas y tal. La característica principal de la carne es control. Y deseamos constantemente controlar a las personas, a las circunstancias, o autocontrolarnos, ¿sí? ¿Cómo? Usando la manipulación, la ira, la vergüenza, la intimidación, o el ser muy agradable para otros, ¿sí? O el dinero, o el sexo, o el poder, pero siempre es tratar de manipular a los demás o a uno mismo o las situaciones. También podemos usar mecanismos como buenas obras, ¿no? Buenas obras, sí, es que yo hago buenas obras, aún servir a Dios, aún estar orando todo el tiempo, pensamos que
que a veces queremos como controlarle la mano a Dios, ¿no? Ahora esto, obra para bien en el nombre de Jesús, y resulta que estoy también tratando de controlar a Dios como si eso se pudiera hacer. O no los estoy invitando a no hacerlo, orar, testificar, ayunar, venir a la iglesia, no los estoy invitando a no hacerlo, pero pudiera eso convertirse también en mi estrategia de la carne para satisfacer mis necesidades, para agradar a Dios, para agradar a los demás. Es lo típico. Sí, la verdad sí, porque voy a aparentar un comportamiento piadoso, me voy a lucir bien piadosa para encajar, para ser aceptada. Es que mire cómo cierra los ojitos, ay, tan lindo como ora, mire cómo llora, ay, qué lindo, luce lindo, ay, qué espiritual está, que llora ya la hermana, ay, no, qué linda. Vamos a ver si eso es genuino o ya es una conducta para ser aceptada y para que digan, ay, es que es tan espiritual, es tan linda, bienvenida a mi grupo. Si no estoy descansando en Cristo, si no yo estoy rendido a Cristo, estoy viviendo de acuerdo a la carne y estoy tratando de controlar. Entonces, ¿cómo se desarrolla la carne? Ya hemos visto que se desarrolla con los mensajes que hemos recibido desde niños, con los mensajes que hemos recibido, varias relaciones importantes he tenido desde mi infancia. En mi caso fueron mis papás, mis hermanos y mis novios. ¿Y qué mensajes recibí? A pesar de que mi papá me amaba mucho, yo recibí de él muchos mensajes de boba, fastidiosa, como intensa también. No se usaba la palabra intensa en esa época como ahora, pero esos fueron los mensajes que recibí. Y de mi mamá recibí el mensaje: usted no da la talla, usted no da la talla, usted no da la talla, esfuércese más, no descanse, que hubo, muévase. De mis hermanos recibí el mensaje tan boba, tan canzona. Y de los novios, hay otras mejores que usted. Y no era lo que me decían. Con los años encontré a mi primer novio y me senté a hablar con él de lo que yo sentía. Y me decía, no, es que no he encontrado a nadie como tú y jamás fui capaz de decirte nada porque eres inalcanzable. Qué bobo bien grande, pero el mensaje que me llegó fue: preferí a otra, ella es mejor que tú. Y de ahí para adelante, ella es mejor que tú, me voy a esforzar por ser mejor que todas. La carne. Me voy a esforzar por ser más inteligente que mis hermanos. La carne. Me voy a esforzar por hacer para tener contenta a mi mamá. Ay, llegó mi mamá, voy a limpiar la casa, voy a tener la casa divina para que no tenga nada que decir. La carne. No, es complejo. La persona perfeccionista aprendió que todo debe estar en su lugar y que todo se debe hacer perfectamente porque de esa manera él tiene valor. ¿Sí? Por ejemplo, un hombre puede batallar con la homosexualidad porque su papá abandonó a su mamá y él fue criado por su mamá y por sus hermanas y ellas le enseñaron solamente conductas femeninas y lo único que recibió de una figura masculina fue que lo manosearan. Entonces ya él mismo se sintió amado y voy a tomar este camino. ¿Sí? Otro hombre que batalla con la homosexualidad, eso, no tuvo ninguna relación con su papá, su mamá lo vestía con ropa de niña, entonces por alguna razón era más delgadito que el resto, entonces aprendió que él no era masculino. O una mujer con anorexia y bulimia aprendió que mientras crecía, que para ser socialmente aceptada tenía que ser delgadita. ¿Sí? O hay personas que se dedican a complacer a la gente para ser aceptados. Alguien necesita un favor, que necesito pagar un recibo de la luz, que necesito, y después cuando ella necesita algo nadie está allí, luego se frustra, nadie me da, yo soy como una boba dándole a todo el mundo. ¿Quién la manda? Nadie la está mandando, pero ella necesita valor y aceptación. Y muchísimos en nuestra sociedad hoy en día se la pasan trabajando todo el tiempo, trabajan. ¿Sí? Trabajólicos. ¿Sí? Sí, seguro varios. Y la mayoría, si no todos, crecieron sintiéndose incompetentes, sintiendo que no daban la talla, sintiéndose inseguros. Y están
tratando de probarse a sí mismos que ellos no son ni incompetentes ni inseguros y que ellos sí dan la talla. Y a ellos mismos se lo quieren mostrar, pero también a los demás. Ay, no, que no podía, mire que sí puedo. Entonces la pasan trabajando todo el tiempo para dar la talla. Falta de identidad en Cristo. Sí, todos los comportamientos de la carne es porque no hemos entendido que Cristo y yo somos uno solo. Cuando esa revelación se hace realidad, eso va cayendo, pero va cayendo como la cáscara de una cebolla, poco a poco, una cascarita, luego otra, luego otra, luego otra. ¿Sí? Y esas personas que se la pasan trabajando y trabajando pueden tener un pavor a fracasar, pueden tener miedo a fracasar, pero ellos necesitan trabajar y trabajar, aún poniendo su trabajo por encima de la familia y por encima de la salud y de las convicciones y de todo, porque se están probando a sí mismos que no son incompetentes. Entonces, y por ejemplo, que la mujer que el esposo la abandonó y que entonces grita, mi vida se acabó, yo no soy nada sin mi marido, es que mi vida se acabó. Entonces ella estaba tratando de encontrar la vida en su esposo, o del pastor que lo echan de la iglesia, mi vida se acabó, ahora sin ministerio, mi vida se acabó, ya no tengo vida. Su vida era la iglesia y su vida era el pastorado, su vida no era Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. No, el vivir es Cristo. Sí, yo no soy un pastor, yo soy el hijo de Cristo. Hoy estoy ejerciendo como pastor, Cristo se quiere expresar a través de mí como pastor, pero yo no soy un pastor, yo soy un hijo de Cristo. Lo que soy en mi identidad es Cristo y yo somos uno solo. Para mí el vivir es Cristo. Entonces cada uno de ustedes, ¿cómo terminaría esta oración? Si la mujer esta dijo, para mí la vida es mi esposo, para mí la vida es estar bonita, para mí la vida es trabajar, para mí la vida es ser atlético, para mí el vivir, ¿qué es? Cada uno allá adentro, contéstese. Para mí vivir, ¿qué es? Muy buena pregunta. Sí, yo podía dárselas de espiritual y, para mí vivir es Cristo. Sí, puede que sí, puede que no. Pero la respuesta para este dilema no es tratar de mejorarse uno mismo. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Porque pues seguramente ustedes irán a su casa ahorita con, ¿y ahora qué hago? La primera pregunta que viene es, ¿y qué tengo que hacer? No se trata de eso. Porque aprendimos todo el día que no se trata de cómo me desempeño, no se trata de cuánto hago, sino más bien de cuánto me rindo ante los pies del Señor y digo, pues Señor, mira a ver qué haces conmigo, le digo yo ahora, mira a ver qué haces con mi vida, porque esto yo no lo puedo vivir, vívelo tú. ¿Cierto? Vive tú, porque ¿qué puedo hacer? Entonces, un resumen para terminar de cómo tratar con la carne, porque de todas maneras no los voy a dejar ir a la casa así como quedaron, ¿no? Ahora, ¿qué hago con mi carne? Primero, el Señor ya trató con la carne en la cruz del Calvario. Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, se estaba refiriendo a que como mi antigua naturaleza en Adán fue crucificada, mi naturaleza es la misma naturaleza de Dios. Y debo entender que la carne es un residuo que quedó de esa naturaleza, pero no es mi naturaleza. Es un residuo que quedó, y es una vieja programación que Dios, como vimos esta mañana, está en proceso de tratar. ¿Sí? Está en proceso de tratar. Y esos antiguos patrones de conducta, Dios los está tratando, para que tengamos libertad en Cristo. Amén. Entendamos que la carne no es quien eres tú. La carne ha tratado por años y años y años de decirte que eso eres tú. Por años. Es una voz impostora que está en tu mente y habla igualito a ti. Habla igualito a la condenada. Igualito. Tiene hasta el mismo tonito de voz y todo. Me decía, es que soy un fracaso, soy una perdedora, otra vez la embarré, yo no sirvo para nada. ¿Es eso lo que cree Dios de mí? ¿Esa es mi identidad en Cristo? No vengan esos pensamientos a la cabeza. Si duele, pues eso no es cierto. Entonces,
Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad tiene dos implicaciones. Uno, que revela, saca a la luz las cosas. ¿Y cuál es el dicho común? La verdad duele, ¿no? Entonces la verdad duele, señoras y señores. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad te va a revelar cosas que te van a doler, pero vas a ser libre. Vas a ser libre. El Señor Jesucristo es poderoso para vivir su vida a través de ti. Y tercero, tú mismo tienes una decisión. Puedes tomar responsabilidad por tus antiguos patrones de conducta de la carne o decidir vivir en los recursos de Dios, de Cristo en ti. Si tú estás enfocado todo el tiempo en tu carne, en tu carne, en tu carne, en tu conducta, en lo poco que haces, en lo que no puedes hacer, el resultado va a ser pecado. Pero si tú te enfocas en Cristo, en su suficiencia, en la obra completa de la cruz, en lo suficiente que es Él, en su obra consumada, el resultado es su vida. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, Padre Celestial, gracias. Señor mi Dios, queremos poner los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Mi Dios, queremos enfocarnos en que tu obra en la cruz del Calvario fue completa y suficiente por nosotros. Que si tú dijiste allí en la cruz, consumado es, nosotros hoy lo creemos, Señor. Nosotros creemos que nuestra identidad es que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Queremos creer cada día más, Señor, y rogarte que nos reveles esa verdad, mi Dios, que estamos unidos contigo, que nuestra verdadera identidad somos santos, justos y perfectos, pero que hay una barrera en el alma, en los miembros de nuestro cuerpo, que se llama la carne, y que no quiere permitir que tu vida fluya a través de nosotros. Pero nosotros hoy creemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, castigando toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa. Creemos esto, Señor, creemos que tú estás trabajando en la vida de cada